Alejandro se paró frente al espejo del baño. El agua aún goteando de su cabello después de la ducha. Y vio su reflejo temblar. En ese momento, Carlos entró sin llamar. Como siempre lo hacía en su apartamento compartido en el centro de Madrid. Y sus ojos se clavaron en el cuerpo desnudo de su amigo. Alejandro sintió un escalofrío. No de frío, sino de algo más profundo. Algo que había intentado enterrar durante años. Pero Carlos no apartó la mirada. En cambio, se quedó allí, congelado, y una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro. Lo siento, tío. No sabía que estabas aquí, murmuró. Pero sus ojos decían otra cosa. Una curiosidad que Alejandro reconoció al instante como el comienzo del fin. Alejandro, con 28 años. Era un abogado prometedor en un bufete de renombre en la Gran Vía. Había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un militar retirado, y su madre, devota católica, habían inculcado valores tradicionales que no dejaban espacio para desviaciones. Desde adolescente, Alejandro había luchado con su orientación sexual, ocultándola bajo capas de perfeccionismo y éxito profesional. Madrid le ofrecía anonimato. Pero compartir piso con Carlos, su mejor amigo desde la universidad, complicaba todo. Carlos, de 30 años, era médico en el Hospital Gregorio Marañón. Un hombre carismático, heterosexual declarado, con una novia intermitente llamada Marta. Su amistad era sólida, basada en confidencias nocturnas, partidos de fútbol y viajes improvisados. Pero para Alejandro, era más, un amor no correspondido que lo carcomía por dentro. Esa noche, después del incidente en el baño, decidieron salir a cenar. Sentados en una terraza en Malasaña, con el bullicio de la ciudad envolviéndolos, Alejandro bebió más de lo habitual. El vino tinto aflojó sus defensas. Y en un impulso, confesó: Carlos, hay algo que tengo que decirte. No puedo seguir fingiendo. Me gustas. Más que como amigo. Las palabras salieron como un torrente. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos palideció. Dejó el tenedor en el plato y miró a su alrededor, como si temiera que alguien los oyera. Ale. ¿Qué coño estás diciendo? Somos amigos. Nada más. Su voz era un susurro áspero, cargado de pánico. Alejandro sintió el rechazo como un puñetazo en el estómago. Pero no era solo rechazo, era miedo. Carlos se levantó abruptamente. Pagó la cuenta y se marchó, dejando a Alejandro solo con su vergüenza. Al día siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Sus conversaciones se volvieron superficiales. Y Alejandro notó cómo su amigo evitaba el contacto visual. Semanas después, la tormenta estalló. Alejandro recibió una llamada de su padre. Hijo, ¿qué es esta locura que me ha contado Carlos? ¿Qué eres? ¿Uno de esos? La voz de su padre era un trueno, llena de ira y decepción. Alejandro se quedó helado. Carlos había traicionado su confianza. Había llamado a su familia para ayudarlo. Como más tarde justificaría. Pensé que necesitabas apoyo. Que ellos te ayudarían a enderezarte.
le dijo Carlos cuando Alejandro lo confrontó en su apartamento. La discusión fue feroz. Alejandro, con los puños cerrados, gritó, ¿ayudarme? Me has destruido. Mi familia me repudia ahora. Carlos, defensivo, replicó, no es mi culpa. Tú me pusiste en esta situación. ¿Qué esperabas? Que lo aceptara como si nada. Las palabras volaron como cuchillos, cortando lazos que habían tardado años en formarse. Alejandro sintió la traición como una herida abierta. Pero también el peso de su propia decisión, haber confiado en alguien que no estaba preparado para la verdad. Su padre le dio un ultimátum, o dejas esa vida pecaminosa o no vuelvas a Sevilla. Su madre lloraba al teléfono, hablando de terapia y oración. Alejandro, solo en Madrid, se enfrentó a la realidad de su aislamiento. El bufete, aunque progresista, murmuraba sobre su vida personal. Y los colegas lo miraban con lástima o desconfianza. La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGTB, aún albergaba rincones de prejuicio, especialmente en familias tradicionales como la suya. Alejandro decidió luchar. Contrató a un terapeuta. No para curarse, sino para procesar el dolor. En las sesiones, revivió recuerdos, el acoso en el colegio por ser diferente. Las noches en vela rezando para cambiar. Pero también encontró fuerza en comunidades online. Foros donde otros gays compartían historias similares. Sin embargo, la brecha con Carlos crecía. Su amigo, atormentado por la culpa, comenzó a beber más. Y su relación con Marta se tambaleaba. Carlos se cuestionaba, ¿había actuado por homofobia latente o por lealtad mal entendida? Un día, en el hospital, Carlos atendió a un paciente gay con VIH, abandonado por su familia. La similitud lo golpeó. Quizá hice mal, pensó. Pero el orgullo le impedía disculparse. Mientras tanto, Alejandro, en una manifestación del orgullo en Chueca, sintió por primera vez un atisbo de libertad, rodeado de gente que lo aceptaba. Pero el precio era alto, la pérdida de su mejor amigo y el rechazo familiar. La tensión escalaba. Alejandro recibió una carta de su hermana menor, Elena, de 22 años, quien secretamente lo apoyaba. Hermano, no estás solo. Papá y mamá están equivocados. Eso le dio esperanza. Pero también miedo, ¿y si la involucraba y la ponían en contra? Decidió viajar a Sevilla para confrontar a su familia. Un viaje que sabía sería un campo de minas. Carlos, al enterarse, sintió un pinchazo de remordimiento. ¿Debería intervenir? El tren de alta velocidad AVE devoraba los kilómetros entre Madrid y Sevilla. Pero para Alejandro, el viaje parecía eterno. Sentado junto a la ventana, veía pasar los olivares andaluces mientras su mente repasaba cada decisión. ¿Había sido un error confiar en Carlos? ¿O el verdadero error era haber vivido en la sombra tanto tiempo? Al llegar a la estación de Santa Justa, el calor sevillano lo envolvió como un abrazo asfixiante, recordándole el peso de su herencia. Su padre lo esperaba en el andén, con el rostro endurecido por años de disciplina militar. ¿Sube al coche? Tenemos que hablar, dijo secamente, sin un abrazo. En el trayecto a casa, el silencio era opresivo. Alejandro rompió el hielo, papá.
Lo que Carlos te dijo es verdad. Soy gay. No es una elección. Es quien soy. Su padre apretó el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. En esta familia. No hay sitio para eso. Te hemos dado todo. ¿Y así nos pagas? Con vergüenza. Al llegar a la casa familiar en Triana, su madre lo recibió con lágrimas. Hijo. ¿Por qué? Podemos ayudarte. Hay clínicas. Sacerdotes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Explicó. Con voz temblorosa. Como había luchado internamente. Como la sociedad lo juzgaba. Pero también como Madrid le había mostrado que podía vivir auténticamente. Su hermana Elena. Escondida en la escalera. Escuchaba todo. Más tarde. En su habitación. Le susurró, estoy contigo. Ale. He leído sobre esto. No estás enfermo. La cena familiar fue un campo de batalla. Su padre invocó la Biblia. La tradición, en España. Hemos legalizado el matrimonio gay. Pero eso no significa que sea moral. Alejandro contraatacó con lógica, papá. El amor no daña a nadie. ¿Por qué mi felicidad te ofende? La discusión escaló hasta que su padre lo echó, si no cambias. No vuelvas. Alejandro salió a la calle. El corazón hecho trizas. Y llamó a Carlos desde un banco en el Guadalquivir. Me has jodido la vida. Le espetó. Carlos. Al otro lado. Balbuceó, lo hice por ti. Para que no siguieras solo con eso. De vuelta en Madrid. Alejandro se sumió en el trabajo. Pero el estrés lo consumía. Perdió un caso importante por distracción. Y su jefe lo advirtió, personaliza menos. Alejandro. Meanwhile. Carlos enfrentaba sus propios demonios. Marta lo dejó tras una pelea, estás obsesionado con Alejandro. ¿Qué pasa contigo? Carlos. Solo en su apartamento ahora vacío, Alejandro se había mudado. Se dio cuenta de que su traición no era solo por homofobia, sino por un miedo propio, ¿y si él también sentía algo? Recordó el incidente en el baño. Como no había podido apartar la mirada. ¿Era curiosidad o atracción reprimida? Decidió buscar ayuda. En una terapia grupal para aliados LGTB. Escuchó historias de traiciones similares. Un hombre contó cómo había delatado a su hermano por presión social, perdiéndolo para siempre. Carlos lloró por primera vez en años. He sido un cobarde. Admitió. Intentó contactar a Alejandro. Pero este bloqueó sus llamadas. La culpa lo carcomía. Afectando su trabajo, cometió un error en una cirugía menor, ganándose una reprimenda. Alejandro. Por su parte. Conoció a Javier. Un activista de 32 años en una asociación LGTB. Javier. Con su confianza y carisma. Representaba la vida que Alejandro anhelaba. Salieron a cenar. Y por primera vez, Alejandro sintió una conexión real. Sin secretos. Pero el fantasma de Carlos lo perseguía. ¿Por qué traicionarme? Se preguntaba. En una noche de insomnio. Recibió un mensaje de Elena, papá está enfermo. Un infarto. Viene del estrés. Alejandro sintió pánico, ¿era su culpa? Decidió volver a Sevilla. Pero esta vez.
con Javier a su lado para apoyo moral. En el hospital. Su padre yacía pálido en la cama. Hijo. No quiero morir con esto entre nosotros, murmuró. Alejandro. Con lágrimas. Respondió, papá. Acéptame como soy. Su madre intervino, hemos hablado con el cura. Dice que el amor de Dios es para todos. Era un paso pequeño, pero significativo. Elena sonrió, aliviada. Sin embargo, la reconciliación era frágil. Su padre aún luchaba con sus creencias. Y Alejandro sabía que el camino sería largo. Mientras tanto, Carlos, enterado del infarto por un amigo común, sintió remordimiento abrumador. Decidió confrontar su propia identidad. En una fiesta, besó a un hombre por primera vez. Un experimento que lo dejó confundido. ¿Soy bisexual? ¿O solo estoy proyectando? La sociedad madrileña, tolerante en superficie, aún juzgaba tales exploraciones. Carlos perdió amigos conservadores, pagando el precio de su despertar. La tensión entre Alejandro y Carlos llegaba a un punto crítico. Alejandro regresó a Madrid, fortalecido por el progreso familiar, pero herido. Encontró a Carlos esperándolo en la puerta de su nuevo apartamento. Tenemos que hablar, dijo Carlos, con voz quebrada. Alejandro abrió la puerta con reticencia, permitiendo que Carlos entrara en su pequeño piso en Lavapiés. El aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta sevillana. Carlos, con ojeras profundas, se sentó en el sofá y soltó, Ale. Lo siento. Fui un idiota. Te traicioné porque tenía miedo de mis propios sentimientos. Alejandro, cruzado de brazos, replicó, ¿tus sentimientos? ¿Ahora vienes con eso? Me costaste mi familia. Mi paz. La confesión de Carlos fue un torrente, admitió que el incidente en el baño lo había perturbado. Que había sentido atracción. Pero el pánico lo llevó a delatarlo. Quería alejarme. Pero solo te hice daño. Alejandro sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone? Carlos negó, no. Solo quiero que sepas la verdad. Estoy explorando quién soy. Y tú me abriste los ojos. Aunque de la peor manera. La conversación duró horas, llena de acusaciones y revelaciones. Alejandro compartió su dolor, el rechazo familiar, la soledad en Madrid, el miedo a perder su carrera. Carlos habló de su ruptura con Marta, de la terapia, de cómo la sociedad lo presionaba a ser normal. Ambos reconocieron los prejuicios internos, moldeados por una educación católica y machista. En España, con leyes progresistas, el cambio social era lento en los corazones. Al final, no hubo reconciliación inmediata. Alejandro pidió espacio, necesito tiempo para sanar. Carlos se fue. Pero dejó una semilla de esperanza. Días después, Alejandro habló con Javier sobre ello. Es complicado, dijo Javier. La traición duele. Pero el arrepentimiento es real. Javier, con su experiencia en activismo, ayudó a Alejandro a ver el panorama mayor, cómo las historias como la suya impulsaban el cambio social. Pero el drama no acababa.
El padre de Alejandro. Recuperándose del infarto. Llamó, hijo. He pensado. Ven con tú. Amigo. Si quieres. Era un gesto paso. Pero Alejandro lo tomó. Viajó con Javier a Sevilla, presentándolo como pareja. La reunión fue tensa, su padre evitó el tema. Su madre preparó una cena incómoda. Pero Elena los abrazó. Esto es progreso, susurró. Sin embargo, un vecino chismoso esparció rumores. Y pronto, la familia enfrentó miradas en la iglesia. Su madre lloró, ¿por qué no podemos ser normales? Alejandro respondió, mamá. Esto es normal para mí. De vuelta en Madrid, Carlos enfrentó su propia crisis. En el hospital, un colega lo confrontó, oí que estás saliendo con hombres. ¿Es cierto? Carlos. Harto de mentiras. Admitió, sí. ¿Y qué? Perdió alianzas profesionales. Pero ganó autenticidad. Decidió unirse a un grupo de apoyo para hombres bisexuales, donde compartió su historia con Alejandro. Fui el villano en su vida, confesó. Alejandro, inspirado, escribió un artículo anónimo para un blog LGTB sobre traición y redención. Se volvió viral, generando debates en redes sociales. Algunos lo criticaban, perdonar a un traidor. Otros lo apoyaban, el cambio viene del dolor. Esto atrajo atención en su bufete, donde un socio lo felicitó, tu valentía inspira. Pero también trajo amenazas anónimas, recordándole los peligros de la visibilidad. La culminación llegó en el Día del Orgullo. Alejandro marchó con Javier. Elena, que viajó desde Sevilla allí. Sorprendentemente. Carlos, quien se unió tímidamente. En la multitud de Chueca, con banderas arcoíris ondeando. Se encontraron. Gracias por abrirme los ojos, dijo Carlos. Alejandro, conmovido, respondió, el precio fue alto. Pero valió la pena. Sin embargo, Javier notó la química residual entre ellos, plantando semillas de celos. Esa noche, en una fiesta, Javier confrontó a Alejandro, ¿aún sientes algo por él? Alejandro dudó. Y la verdad salió, parte de mí sí. Pero te elijo a ti. Javier, herido, ¿se fue? Alejandro se quedó solo, cuestionando sus decisiones. ¿Había sacrificado una nueva relación por un pasado tóxico? Carlos, al verlo, se acercó, no quiero complicar más. Pero sus ojos se encontraron, reviviendo el momento en el baño. El conflicto interno de Alejandro se intensificaba. ¿Perdonar completamente? ¿O cortar lazos para siempre? Su familia, en Sevilla, evolucionaba lentamente. Su padre asistió a una charla sobre diversidad, impulsado por el infarto. Pero el precio era emocional, estrés, insomnio, dudas. Los meses siguientes fueron un torbellino para Alejandro. Sin Javier, quien decidió romper tras la fiesta del orgullo, se enfocó en su carrera y activismo. Fundó un grupo de apoyo para jóvenes LGTB de familias conservadoras, compartiendo su historia en talleres. La traición duele, pero te fortalece, decía. ¿En uno de ellos?
Conoció a Miguel. Un profesor de 29 años. Calmado y comprensivo. Empezaron a salir. Una relación sana sin dramas pasados. Carlos, por su lado, abrazó su bisexualidad. Salió con hombres y mujeres. Pero el remordimiento por Alejandro persistía. En una conferencia médica sobre salud mental LGTB, dio una charla, como aliado fallido. Aprendí que el silencio mata. Pero la delación destruye. El público aplaudió. Pero Carlos sabía que era solo el comienzo. Perdió su puesto en un comité conservador, pagando el precio profesional. La familia de Alejandro avanzaba. En Navidad, invitaron a Miguel. Su padre, aunque rígido, estrechó su mano. Si te hace feliz, hijo. Su madre cocinó su plato favorito. Un gesto de aceptación. Elena, ahora activista en la universidad, los unía. Pero no todo era perfecto, tíos distantes cortaron lazos. Y el estrés afectó la salud de su madre. Alejandro se sentía culpable, valió la pena mi verdad. Un día, Carlos y Alejandro se encontraron por casualidad en un café en Sol. Sentados, hablaron como viejos amigos. Carlos admitió, te amaba, Ale. Pero no lo sabía. Alejandro, sorprendido, respondió, yo también. Pero el daño fue irreversible. Decidieron ser amigos. Con límites. Sin embargo, Miguel, al enterarse, sintió inseguridad, es él el que siempre estará. La relación tambaleó. Y Alejandro tuvo que elegir, el pasado o el futuro. Optó por Miguel, cortando contacto con Carlos. Carlos, herido, se mudó a Barcelona por un nuevo trabajo. Allí, encontró amor en un compañero. Pero querid las cicatrices. Reflexionaba, fui el catalizador del cambio. ¿O solo un destructor? En cartas no enviadas. Escribía a Alejandro, el precio de mi cobardía fue perderte. Alejandro. En Madrid. ¿Prosperaba? Ascendió en el bufete, defendiendo casos de discriminación LGTB. Su historia inspiró a muchos. Pero el costo personal era alto, noches de ansiedad. Terapia continua. Su familia sanaba. Pero las grietas permanecían. En una visita a Sevilla, su padre confesó, tenía miedo de perderte. Como perdí a mi hermano por algo similar. Era una revelación, un tío gay. Oculto y suicidado. Alejandro entendió las raíces del prejuicio. El clímax emocional llegó en una boda de Elena. Carlos, invitado por error, apareció. En la recepción, confrontaron, hiciste lo que creíste correcto. Dijo Alejandro. No. Fui egoísta. Replicó Carlos. Se abrazaron, cerrando un ciclo. Pero Alejandro sabía que la amistad sería distante. Años después, Alejandro miró atrás, decisiones, traiciones, despertares. Había ganado libertad, pero perdido inocencia. Su vida era plena con Miguel. Su familia aceptante. Pero las sombras persistían. ¿Fue la traición de Carlos un mal necesario para el crecimiento de todos? ¿O un error imperdonable que merecía aislamiento eterno?